Esta vez me interesaría charlar con ustedes sobre Egipto. Hallazgos tecnológicos admirables, grandes desarrollos en el arte y sobre todo, lo más visible porque perdura hasta nuestros días, en ingeniería y arquitectura. Egipto es entonces una nación africana, árabe, musulmana, en cierta medida cristiana y mediterránea. Los pueblos que se conocen de esa manera, es decir, a partir de la valoración de las respectivas culturas, no guerrean y en cambio comercian. Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llámame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café. El registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. Esta vez me interesaría charlar con ustedes sobre Egipto. Sí, la República Árabe de Egipto, el país árabe más populoso, ubicado en el norte de África, con costas en el Mediterráneo y en el Mar Rojo, pero sobre todo recorrido a lo largo, es decir, atravesado por el río Nilo, el río más largo del mundo, que nace más allá de las fronteras de Egipto, en legendarias, misteriosas fuentes y que desemboca en delta en el Mediterráneo. Heródoto, el gran historiador griego, el considerado padre del estudio de la historia, sostuvo que Egipto es un producto del Nilo. Pero bueno, ustedes podrían legítimamente preguntarme por qué hablar de Egipto. Y yo creo que, bueno, porque es un país importante con una larga y muy rica historia que se remonta a varios milenios. Tradicionalmente ha sido el faro cultural del mundo árabe. Es sede de la principal fuente de doctrina musulmana sunita, la Universidad de Al-Azhar. Es una potencia regional con un protagonismo y presencia importante en todos los conflictos que sacuden la agitada vida política del Medio Oriente y por muchos otros motivos. Pero el principal es que se trata de un país que conozco, bueno, un poco, porque he vivido allí algunos años por razones profesionales, por mi trabajo, y un país al que he aprendido a querer y apreciar a favor de, bueno, las razones que mencioné antes, pero sobre todo por la gente que conocí allí en ese tiempo. Se trata de un país muy interesante, muy complejo, con aspectos que son difíciles de asimilar y entender para uno que viene de donde viene, y que a pesar de eso y de las múltiples diferencias que nos separan, diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, digo, a pesar de eso, un lugar donde un argentino o un latinoamericano no se siente del todo ajeno. Un lugar donde podemos encontrar espacios para acomodarnos, y si soportamos el hecho de no tener a mano yerba para el mate o delivery de buenas empanadas, si nos bancamos esas carencias, podemos pasarla bien. Si nos bancamos esas carencias, podemos pasarla bien. Alejandro Magno llega a Egipto en el año 500 más o menos, ¿no? En el año 500 antes de la era común, y la última dinastía faraónica fue griega.
De hecho, el último faraón, en realidad faraona, Cleopatra perteneció a esta dinastía, los Ptolomeos. Desde la llegada de Alejandro hasta la revolución que encabeza Gamal Abdel Nasser en 1952, Egipto estuvo siempre bajo dominio extranjero. Después de los griegos vinieron los romanos, más tarde los árabes, los turcos u otomanos y finalmente los europeos, Francia y sobre todo Inglaterra. Es un país mayoritariamente musulmán. El Islam lo trajeron los árabes que llegaron a Egipto más o menos en el año 700 de la era común. Pero cuando llegan los árabes y el Islam, ya tenía un cierto desarrollo una rama local ortodoxa del cristianismo, la iglesia ortodoxa copta o egipcia, producto del trabajo de evangelización de San Marcos, según la tradición copta. Los cristianos coptos serían más o menos entre el 10 y el 15% de la población egipcia. Es una religión que tiene sus propios ritos y su propia estructura de conducción y gestión, con un papa, un jefe de la iglesia ortodoxa, que es el patriarca de Alejandría. Desde el año 2012, el papa de la iglesia cristiana copta es Tawadro II, o Teodoro, como se lo traduce, Teodoro II. Egipto es entonces una nación africana, árabe, musulmana, en cierta medida cristiana y mediterránea. La cultura egipcia se nutre de todas esas historias, todas esas influencias y tradiciones, dando lugar a productos culturales que en muchos casos alcanzan grandes niveles de calidad, originalidad y proyección. Me gustaría nombrar, compartir con ustedes algunos de esos artefactos culturales que son los que en mi breve experiencia y en el poco conocimiento que pude adquirir de la vasta cultura egipcia más me impresionaron. Empezando por Naguib Mahfouz. Un prolífico escritor, vivió entre 1911 y 2006, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1988. Un gran novelista, una gran pluma, que sabe penetrar hasta lo más profundo del alma egipcia y exponerla en todas sus matices, sus miserias y sus esplendores. Otro escritor egipcio fabuloso es Albert Kosseri, que vivió entre 1903 y 2008, o sea, contemporáneo a Mahfouz. A Kosseri yo llegué a través de César Aira, que alguna vez lo calificó como uno de sus escritores favoritos. Kosseri vivió en Francia desde su juventud y escribió casi toda su obra en francés. Pero sus historias son profundamente egipcias y transcurren y describen una innominada metrópolis que no puede ser sino Cairo, la capital de Egipto. Youssef Chahine, nacido en 1926 y fallecido en el 2008, es uno de los más importantes directores de cine egipcios. Egipto tiene una muy fuerte tradición cinematográfica y una industria muy poderosa. Chahine es uno de sus exponentes más prestigiosos. Él ganó un premio en honor de su carrera en Cannes y ha realizado clásicos del cine egipcio como los títulos, por lo menos que a mí más me impactaron, Estación Cairo y La Tierra. Chahine tiene el mérito de animarse a abordar temas muy sensibles para los rígidos estándares morales egipcios y a criticar instituciones y sectores sociales regresivos, tan regresivos como poderosos. Kulthum, que vivió entre 1904 y 1975,
fue una cantante extraordinaria. Podríamos decir que fue la Gardel egipcia. Es decir, la proyección de la figura de un Kulthum es equivalente a la que el morocho del Abasto tiene para nosotros en Argentina. Un Kulthum tenía una voz poderosa y una gran expresividad, y su repertorio abarcó lo más destacado de la música popular egipcia. Podemos decir que todo lo que un Kulthum cantaba se convertía en un clásico. Es una figura de culto en Egipto, hay monumentos en su honor, hay uno frente a lo que fue su residencia, en la isla de Zamalek, en el corazón de Cairo, y hay un museo también dedicado a su memoria. ودقت الساعات تصحي Finalmente, me gustaría mencionar a Amer Diab, que es un cantante contemporáneo, es nacido en el 61, 1961. Es bueno, muy popular en Egipto y en el mundo árabe. Amer Diab tiene un repertorio que combina, además él es compositor, ¿no? Y combina tradiciones musicales árabes y locales con el pop internacional, pero siempre con mucha elegancia y buen gusto. Y además es un gran performer, un muy buen showman, con una gran presencia escénica y alta pinta y sex appeal, a pesar de que ya supera los 60 años. Bueno, en este punto, si me permiten, me gustaría mencionar algunas de las personas egipcias que son amigos o gente que conocí, que admiro y respeto, y que son quienes me ayudaron a descubrir, aunque sea un poquito, de las maravillas que ofrece la cultura de su país. Empezando por el gran arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass, el talentoso escritor Jared El-Khamisi, Sara Abdo, historiadora de arte, la lingüista Michal Esmat, Mariana Curi, sobrina y continuadora de la obra de Youssef Shahin, Sheruk Bakir, presentadora de televisión de Nile TV International, Soraya Bagat, emprendedora social, Mona Saki, Farid Farel y sus maravillosas hijas, las cantantes Lili y Dolly, la doctora Mona Macran, Faruk Yunes, Dina Fahmy, Mona Francis, muchos y muchos más. Pero bueno, me detengo acá. Lo que llega a sorprender cuando uno pasa algún tiempo en este tipo de países, quiero decir, países exóticos, en el sentido de que están más allá, afuera de nuestro campo de visión en tanto suburbio de Occidente, es decir, espacio que genera y recibe información solo de nuestra región y de Europa y de Estados Unidos. Entonces lo que sorprende es lo poco que sabemos de ellos. Yo diría que no sabemos nada en realidad, más allá de que la gente viaja. Y Egipto es un destino turístico muy atractivo y popular. Se sabe que en los viajes turísticos el conocimiento que uno puede adquirir queda en la superficie. Y correlativamente, ellos también saben poco y nada de nosotros. Por supuesto, así como nosotros conocemos las pirámides y, no sé, Abu Simbel, ellos conocen a Maradona y a Messi. Pero poco menos que allí se agota el conocimiento recíproco del cual gozamos. Y lo triste es que ese desconocimiento implica que nos estamos perdiendo cosas fabulosas. Bueno, ellos, los egipcios, se están perdiendo a, no sé, Piazzolla, a Mercedes Sosa, a Juan José Saer. Y nosotros nos estamos perdiendo a un Kulthum, a Shahin, a Amer Diab. Y cuando uno toma conciencia de esto, no puede sentirse sino un poco empobrecido, asumiendo una ignorancia que nos es impuesta por la geografía o, no sé, la geopolítica,
la dinámica de flujos de información que deriva de las relaciones internacionales. Y de esa manera se nos escamotea una oferta cultural que por ahí es la que más se ajusta a nuestra sensibilidad y la que más nos moviliza. Y esto, claro, no es fácil de superar, pero me parece que vale la pena, bueno, hacer el esfuerzo. ودقة الساعات تصحي الليل الليل. Yo estoy convencido que los pueblos se conectan, se conocen y se aprecian mutuamente a través del conocimiento de y valoración de sus respectivas culturas, de los frutos de su ingenio y creatividad expresados en obras artísticas que comprometen la sensibilidad del otro. Immanuel Kant postuló famosamente que los pueblos que comercian no guerrean entre sí. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo, no voy a cuestionar lo que dice Kant, pero sí me gustaría complementar esa proposición kantiana con una hipótesis que someto a vuestra consideración y que sería que los pueblos que se conocen de esa manera, es decir, a partir de la valoración de las respectivas culturas, no guerrean y en cambio comercian. En fin, en todo caso, si algún oyente argentino o de algún otro país latinoamericano, después de escuchar esto, se interesa y se pone a googlear a Mahfouz o a Shahin, o algún egipcio que entiende español, se interesa por Juan José Saer o por Mercedes Sosa como efecto de este episodio de podcast, yo me sentiría muy halagado y feliz. Mondo Edu adquiriría un nuevo y más profundo sentido y valor. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.